Atención, la verdad sobre Terelu Campos ha salido a la luz, revelando una red de engaños calculados que ha dejado a toda España sin aliento, porque la evidencia, innegable e irrefutable, es un compendio de inconsistencias flagrantes que desmantela por completo su versión de los hechos, con la controvertida aparición de Carlo Constancia, padre, en su fiesta de cumpleaños y su subsiguiente paso por el programa Viernes como pieza central. Lo ocurrido en la pantalla este último viernes ha provocado una oleada de indignación y ha puesto de manifiesto, con una dureza pocas veces vista, el abismo gigantesco entre la fachada que ciertos personajes públicos nos quieren vender y la realidad que ocultan detrás de los focos. La falacia, disfrazada de inocencia y buenas intenciones, se volvió absolutamente insostenible. En un intento desesperado por preservar una imagen pública cada vez más erosionada, Terelu ofreció un relato tan inverosímil como ofensivo para la inteligencia de cualquier espectador que se precie. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar este teatro? El meollo de esta controversia, que ha sacudido los cimientos de la farándula televisiva, reside en la presencia del progenitor de Carlo Constancia en la fiesta de onomástica de la presentadora, seguida de su mediática aparición en el espacio Viernes. Según el relato de Terelu, su invitación al festejo fue un simple acto de cortesía, desprovisto de cualquier vinculación con la inminente publicación del libro de Mar Flores, una obra literaria cargada de revelaciones escandalosas que ya agitaba el ambiente mediático. Sostuvo, además, que no guardaba relación alguna con la tempestad informativa que se vislumbraba en el horizonte. Sin embargo, la concatenación temporal que ella expone se desmorona por completo ante la evidencia, y no lo afirmamos desde la mera suspicacia, sino a partir de la documentación irrefutable. La polémica ya era un clamor popular. Los medios de comunicación no paraban de hablar de la obra literaria de Flores. El entorno periodístico estaba en plena ebullición y los lazos entre Mar Flores, Carlo Constancia y el clan Campos eran un secreto a voces. Pretender que nadie anticipaba lo que se avecinaba, que todo fue fortuito, y que Carlo apareció por pura casualidad en medio de un evento y una grabación resulta tan forzado como una afrenta a nuestra inteligencia colectiva. ¿Realmente nos creen tan ingenuos? Lo más indignante no es solo el flagrante intento de distorsionar los acontecimientos, sino la soberbia con la que Terelu lo ejecuta, como si la memoria del público fuera efímera, como si los reporteros que siguen estos temas con lupa no cumplieran su labor, como si el vasto archivo audiovisual de este país fuera inexistente. Es una estrategia cimentada en la subestimación del espectador, en la presunción de que cualquier pretexto servirá, siempre y cuando se pronuncie con aplomo frente a una cámara. Y esta no es la primera ocasión en que la presentadora recurre a estratagemas de esta índole. Aquellos que han seguido de cerca su trayectoria recordarán un episodio pretérito en el que, ante una situación de alta tensión en el plató, espetó una frase que geló el ambiente: «Si un sillón hablara». Fue una advertencia tan sutil como demoledora, una amenaza velada dirigida a Mar Flores que dejó entrever su habilidad para manejar el poder del silencio y el misterio cuando le conviene. Una clara muestra de que la manipulación emocional y la insinuación forman parte intrínseca del repertorio de quien ha crecido y se ha curtido en los pasillos del poder mediático. Una verdad dolorosa que no podemos ignorar. Este patrón de comportamiento, teñido de una superioridad moral apenas camuflada, choca frontalmente con su aparente vulnerabilidad y victimismo cuando las críticas arreciarían. En el ámbito público, se presenta como la hija abnegada de María Teresa Campos, la madre desvelada, la profesional injustamente vilipendiada. Pero en la intimidad y ahora, cada vez más a la vista de todos, sus movimientos desvelan una táctica fría, meticulosamente calculada y, con demasiada frecuencia, engañosa. El asunto de Carlo Constancia padre es un ejemplo paradigmático. Según Terelu, su presencia en su celebración natalicia carecía de segundas intenciones. Fue una simple coincidencia, un gesto casual, pero basta con revisar la secuencia temporal de los sucesos, el contenido del programa Viernes y los titulares de aquellos días para percatarse de que nada fue fortuito. La difusión del libro de Mar Flores estaba en plena efervescencia, y la aparición del padre de su hijo no era una mera anécdota, sino una pieza clave en el relato que se estaba construyendo desde los medios. Y nos quieren vender una historia totalmente distinta. Y aún más desorientador es su empeño por propagar la idea de que desconocía la futura participación de Carlo en el programa, una aseveración que rozaría lo hilarante si no fuera tan afrentosa para el más elemental sentido común. Terelu, colaboradora habitual de Viernes, supuestamente ignoraba que el padre del hijo de Mar Flores se sentaría en ese plató que prometía ser explosivo. ¿En verdad pretende que alguien le dé crédito a tal afirmación?
Aspira a que creamos que su propia cadena, sus directores, sus compañeros de programa, concertaron una entrevista de tal magnitud a sus espaldas mientras ella festejaba su natalicio. La incongruencia es palmatoria. Esta versión no solo desafía la lógica, sino que es una afrenta directa a la inteligencia de la audiencia, que no es ciega ni sorda. ¿Cómo es posible que una profesional con décadas en el medio, con acceso a la información y con lazos tan estrechos con la cadena, alegue una ignorancia tan absoluta? Es una mentira que se cae por su propio peso. Pero la inexactitud, como una serpiente que se muerde la cola, siempre tiene las horas contadas. Y en este caso, la bomba mediática estalló con una única e incisiva pregunta. La formuló Ángela Portero con una serenidad devastadora, la de quien sabe que posee la verdad de su lado. ¿Por qué el nombre de Carlo Constancia, padre, no figuraba en la convocatoria de prensa de tu cumpleaños? La interpelación fue como una daga clavada en el corazón de la farsa. Las listas de invitados para acontecimientos de la magnitud del cumpleaños de Terelu, máxime cuando están envueltos en intrigas mediáticas, se elaboran con esmero y antelación. Se distribuyen entre los periodistas, incluyen a los rostros prominentes que podrían generar contenido y, sencillamente, el nombre de Carlo no estaba allí, no fue incluido, no fue anunciado. Y eso, damas y caballeros, no es un nimio detalle, es una evidencia documental que desmonta de forma rotunda el argumentario de Terelu. La verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Su réplica, lejos de ser diáfana o firme, fue un festival de evasivas y subterfugios. En un primer instante, se escudó en una supuesta ineptitud tecnológica. Yo no soy de ordenador. Una excusa poco creíble para alguien que ha transitado toda su existencia en los medios, que conoce al dedillo los entresijos de cómo se gestionan estos eventos de alta visibilidad. Después, lanzó otra perla retórica. Yo lo puse. Si ellos no quisieron posar, es problema suyo. Una frase que no solo contradice la lógica más elemental, sino que además menosprecia la labor de los periodistas encargados de cubrir tales actos, insinuando que fueron incapaces de identificar a uno de los protagonistas más buscados del momento. Sus vocablos no arrojaron luz alguna, solo enredaron aún más la ya de por sí intrincada trama. Cada explicación añadía una capa extra de incertidumbre, revelando las inconsistencias patentes en su relato, y, lo que es aún más grave, evidenciando una falta total de respeto hacia una audiencia que, como se está demostrando, ya no traga con discursos prefabricados ni con emociones sobreactuadas. ¿Hasta cuándo nos tomarán por necios? Y lo más alarmante es que aún hay más detalles que desvelar. Lo que aconteció después de aquella pregunta demoledora de Ángela Portero fue, sin exageración alguna, un lamentable espectáculo de confusión, nerviosismo exacerbado y contradicciones palpables. Terelu Campos, acorralada por una prueba tan simple como irrefutable, la omisión deliberada del nombre de Carlo Constancia en la notificación oficial, comenzó a vacilar, a tambalearse de manera evidente. La fachada de aplomo, pulida durante décadas con frases estudiadas y silencios estratégicos, empezó a resquebrajarse en directo, y lo hizo con una torpeza inaudita. Su justificación fue que la presencia de Carlo resultó una auténtica sorpresa, algo que se determinó el mismo día del evento. Según sus propias palabras, mientras los invitados ya estaban inmersos en la celebración, Carlo se encontró charlando casualmente con la directora del programa Viernes y la directora de contenidos de la productora. Fue en ese preciso instante, dice ella, cuando le saltó la chispa. «Ay, a lo mejor están hablando para cerrar un viernes», relató con una mezcla de candidez fingida y una tensión mal disimulada. ¿No les parece todo esto un guión malísimo? Esta escena, tal como la presenta, resulta sencillamente imposible de creer. Estamos hablando de una figura pública que ha dedicado décadas enteras a trabajar en televisión, que conoce los entresijos del medio como la palma de su mano. Terelu no es una novata, es alguien que sabe perfectamente cómo se gestan las entrevistas, cómo se establecen los contactos, cómo se organizan las convocatorias mediáticas. Y pretende que creamos que una de las entrevistas más codiciadas del momento, con el padre del hijo de Mar Flores, justo después de la publicación de unas memorias escandalosas, se pactó de forma casual, con dos directivas de la cadena charlando en una fiesta mientras ella, sin querer, se daba cuenta. Ella es una pieza activa de ese complejo engranaje. Si hubiera sido una sorpresa, ¿por qué no hubo ni una sola filtración? En el vertiginoso mundo del corazón, cualquier rumor se transforma en un titular bomba. Si Carlo iba a asistir al cumpleaños o participar en Viernes, el revuelo habría sido instantáneo. Pero el silencio fue absoluto hasta que la aparición se consumó.
Carlo no estaba en los planes iniciales. La cadena de eventos que Terelu intenta vendernos es un guión forzado y mal ensayado. Los tiempos no coinciden, las reacciones no concuerdan, la historia, sencillamente, no se sostiene. Y lo más revelador de todo no son solo sus palabras, sino los gestos de quienes la rodeaban en ese momento crucial. Porque mientras Terelu hablaba sin parar, justificaba lo injustificable y se enredaba cada vez más en su propia telaraña de invenciones, las cámaras captaron algo que muchos pasaron por alto, pero que gritaba mucho más que cualquier discurso premeditado: la expresión de Santiago Costa. Su rostro, su mirada fija, ese leve movimiento de cabeza que parecía decirlo todo sin articular ni una sola palabra, como si su gesto silencioso susurrara: no voy a intervenir, pero todos sabemos que esto es una mentira flagrante. Ese instante de mutismo, casi invisible, fue más contundente que cualquier pregunta o argumento. Porque en ese estudio, entre colaboradores, todos conocen la verdad, todos saben quién mueve los hilos, quién está mintiendo, quién oculta información y quién se expone a sí mismo. ¡Qué incomodidad palpable! Un silencio cómplice. Un silencio incómodo, pesado, cargado de significados tácitos. ¿Hasta cuándo va a perdurar esta farsa? ¿Hasta qué punto se va a proteger a una figura pública a costa de la pura y simple verdad? Porque lo que presenciamos no fue solo una mentira personal, fue un atentado directo contra la credibilidad de la propia televisión, contra la confianza que el público deposita en ella. Una construcción narrativa tan frágil, tan mal cimentada, que se desmorona con solo soplarla, revelando la debilidad de su argumento y la carencia de respeto por la audiencia. Esta situación nos lleva a cuestionar los valores éticos que rigen ciertos espacios televisivos, donde la verdad parece ser una moneda de cambio que se negocia a conveniencia. La imagen de un plató entero guardando un silencio sepulcral ante la evidencia de un engaño es, por sí misma, una declaración que resuena con una fuerza ensordecedora. Y Terelu aún tuvo la osadía de negar que conocía la presencia de Carlo en Viernes. No solo eso, afirmó que la entrevista se cerró después del cumpleaños, mientras ella estaba allí, y que no supo nada hasta verlo conversando con las directivas. Esa afirmación es, llanamente, insostenible, porque no estamos hablando de un personaje irrelevante. Nos referimos al padre de su nieto, a un hombre cuya sola presencia ya generaba titulares por doquier, a alguien que ha estado vinculado emocional, social y mediáticamente a la familia Campos durante años. Y pretende que creamos que todo eso sucedió a sus espaldas, sin aviso previo, sin ningún tipo de coordinación. Una idea absurda que subestima de forma descarada la inteligencia de su audiencia, una y otra vez, para colmo de males, cuando todo su entramado comienza a desmoronarse irremediablemente, Terelu recurre a una de las cartas más trilladas y menos efectivas de su repertorio: el sufrimiento por su hija. Sufro mucho por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no le atañe directamente, repite con la voz quebrada en una escena que ya hemos presenciado en demasiadas ocasiones. ¿Acaso no es hora de exigir respuestas claras y sinceras? Es una jugada emocional que busca desviar la atención, generar empatía forzada, transformar la crítica legítima en un ataque injusto. Pero, señoras y señores, ya no cuela. La audiencia ha aprendido a distinguir entre el dolor auténtico y la manipulación emocional más burda. Y en este caso, lo que se percibe es un intento burdo por victimizarse, por diluir la responsabilidad propia apelando a los sentimientos ajenos. La estrategia del sufrimiento maternal ha sido empleada tantas veces por el clan Campos que ha perdido todo efecto. Ya no es una muestra de sensibilidad, sino un mecanismo de defensa desesperado, una herramienta para eludir el debate real, la autocrítica honesta y la rendición de cuentas. Y mientras Terelu se atrincheraba en un discurso incoherente, plagado de fisuras evidentes, lo que verdaderamente atrajo la atención de quienes aún conservan algo de criterio en este circo mediático fue la reacción o, mejor dicho, la absoluta ausencia de ella, del resto del plató. La paciencia del público tiene un límite. Figuras como José Antonio León, Lidia García y otros colaboradores habituales, curtidos en 1000 batallas televisivas, conocedores del funcionamiento interno del medio como pocos, optaron por el mutismo. Sus rostros decían mucho más que sus bocas. Evitaban el contacto visual con Terelu, fingían revisar notas, escuchaban con una fingida neutralidad, pero la incomodidad era palpable, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. El silencio en televisión es, a menudo, el lenguaje más elocuente. ¿Y qué nos susurra ese silencio? Nos dice que sabían, que estaban al tanto de que la historia que ella intentaba construir frente a millones de espectadores era una farsa mal hilada, pero optaron por callar.
No por respeto ni por prudencia, sino por miedo, por pura estrategia. Porque en ese ecosistema mediático tan cerrado, romper el guión establecido implica correr el riesgo inminente de ser señalado, marginado, e incluso vetado. Es este el precio de la verdad en televisión. El temor a desafiar a uno de los apellidos más influyentes y pesados de la televisión española se impuso, una vez más, a la verdad cruda. Y en ese pacto tácito de silencio se resume gran parte del problema endémico. Un sistema que protege a los suyos, incluso cuando la mentira es descarada y la audiencia ya no se traga el cuento. Es un reflejo de una cultura que prioriza la lealtad de grupo y la supervivencia mediática por encima de la integridad periodística y la honestidad con el espectador. Y cuando la falacia deja de funcionar, cuando el escudo del dolor familiar se desgasta hasta volverse transparente, Terelu pasa al ataque más frontal. Ya no le basta con justificar lo injustificable. Ahora necesita desviar la atención, encontrar un blanco fácil, construir un enemigo común para su maltrecho relato. ¿Y quién mejor para ese papel que Mar Flores? De forma torpe, casi sin disimulo, empieza a esbozar una narrativa que insinúa claramente que la causante de todo este embrollo es Mar. ¡Qué estrategia tan predecible! Terelu lanza una acusación envenenada, revestida de una falsa preocupación y un moralismo selectivo. Yo lo único que veo es que ella no piensa ni en su propio hijo. Así, sin matices, una frase cargada de juicio moral, calculada para herir y descalificar, es un movimiento clásico de distracción. Cuando ya no puedes sostener tu propia versión, señala al otro, construye una figura antagonista, una madre que actúa con egoísmo, que se beneficia del escándalo, que escribe un libro sin sopesar las consecuencias. Pero este ataque no solo es injusto, sino profundamente hipócrita, viniendo de alguien que, según su propio relato, organizó un cumpleaños en el que sorpresivamente apareció el padre del hijo de Mar para terminar fichado por el mismo programa que ella integra. Terelu quiere que pensemos que todo esto fue casual, que ella no sabía nada, que su entorno se movió a sus espaldas. ¿O acaso creen que nos chupamos el dedo? Que Carlo Constancia fue sorprendido con una entrevista mientras cenaba pastel. Mientras tanto, pinta a Mar como la maquinadora de todo el caos mediático. Pero la audiencia, por fortuna, no es estúpida. Sabemos que estos movimientos no son casuales, que la televisión no funciona con improvisaciones de último minuto cuando se trata de entrevistas bomba, que las productoras no se sientan a improvisar con un personaje mediático en medio de una fiesta sin cámaras ocultas, sin contratos, sin preparación previa, que los silencios, las invitaciones omitidas y las reuniones privadas son todo menos espontáneas. Y por eso mismo, atacar a Mar Flores desde ese lugar es no solo mezquino, sino contraproducente. Porque lo que intenta Terelu es manipular la percepción pública, presentarse como la víctima indirecta de una estrategia editorial ajena a ella. Y lo hace acusando a otra mujer de no pensar en su hijo cuando lo que realmente está haciendo es defender su posición privilegiada en el engranaje mediático. Es una farsa descarada. Es aquí donde el relato alcanza uno de sus puntos más bajos, porque cuando ya no quedan excusas ni coartadas, cuando la versión oficial se deshace y los aliados miran al suelo, Terelu intenta reescribir incluso su relación con Mar Flores. Asegura que nunca ha tenido problemas con ella, que no la conocía realmente, que de haber sido invitada a tomar un café o comer juntas, lo habría hecho encantada. Una afirmación que raya lo grotesco por su flagrante falta de conexión con la realidad. De verdad, Terelu Campos no conocía a Mar Flores, ni tenía contacto con Carlos Constancia cuando estos fueron pareja, padres de un hijo y figuras constantes del foco mediático. ¿De verdad pretende hacernos creer que su vínculo con ellos era nulo, casi inexistente? Es como si quisiéramos creer que dos peces nadando en el mismo acuario no se han cruzado nunca. La verdad documentada, grabada, hemerotecada dice otra cosa muy distinta, una afirmación ridícula que insulta a nuestra inteligencia. Las fricciones, los roces, las tensiones latentes, aunque no siempre públicas, entre Mar Flores y el clan Campos, han sido durante años un hilo narrativo continuo en el universo del corazón español. Declaraciones solapadas, indirectas sutiles, comentarios ambiguos en platós, silencios reveladores, no han sido enemigas declaradas, pero tampoco figuras ajenas. Y ahora Terelu quiere instalar una imagen de idílica indiferencia, otro intento desesperado de manipulación. Y aún hay más, porque en medio de este embrollo construido con ladrillos de falsedad, hay un detalle que indigna particularmente a quienes seguimos el caso con rigor: la utilización constante del sentimentalismo como herramienta de evasión. Terelu no solo se escuda en su hija,
sino que utiliza cualquier atisbo de crítica como un ataque personal, una persecución injusta, una caza de brujas mediática. No acepta la posibilidad de error, y mucho menos de responsabilidad. Todo es culpa de los otros. Es una estrategia vieja y manida que ya no funciona. Todo es parte de una tormenta que le ha caído encima sin previo aviso, sin ella tener nada que ver. Un discurso tan infantil como calculado para evadir su propia implicación. Y en este punto, la figura de Terelu Campos se revela en toda su contradicción. Por un lado, la presentadora empoderada, curtida en los medios, astuta en cámara, siempre lista para tener la última palabra. Y por otro, la mujer confundida, desbordada, que no entiende cómo se ha metido en este lío del que supuestamente no sabía nada. Una dualidad insostenible, una pose construida para salvar los muebles mientras el decorado de su credibilidad se viene abajo. Cuando una historia se desmorona y no queda forma de sostenerla, lo más predecible es ver aparecer el recurso de la autocrítica ambigua. Terelu Campos, acorralada por las evidencias irrefutables, ensaya una frase que suena a concesión, pero que no significa absolutamente nada en el fondo. Probablemente me equivocaría en algunas de nada hubiera venideres, cosas. Ese probablemente lo dice todo. ¿Hasta cuándo mantendrá esta doble cara y nos tomará el pelo? No hay reconocimiento genuino, ni asunción de responsabilidad real, ni mucho menos una disculpa sincera. Solo una forma calculada de ofrecer una gota de humildad sin ceder en lo esencial. Porque esa frase, pronunciada con gesto serio y tono medido, no es más que una cortina de humo, un intento desesperado por desviar el foco. El mensaje subyacente no es me equivoqué, sino basta ya de atacarme, ya he cedido algo. Una estrategia ensayada para generar la ilusión de reflexión sin asumir la carga pesada de la verdad. En paralelo, como siempre que el terreno se vuelve inestable, saca la carta más usada por el clan Campos, el sufrimiento por su hija. Sufro por mi hija. Sufro mucho por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no le atañe directamente. Un discurso que se repite con ligeras variaciones cada vez que la presión se hace insoportable y las preguntas se vuelven incómodas. Pero esta vez, ya no cuela, porque el espectador ya no es ingenuo, ya no compra cualquier historia empaquetada con lágrimas, ni se traga el drama cuando lo que se exige es claridad y honestidad. Ya no basta con victimizarse, el espectador recuerda, conecta, investiga, y, por mucho que intente pintar este escándalo como una cuestión de mala suerte o un simple malentendido, lo que hay detrás es una cadena de decisiones premeditadas que apuntan directamente a ella. No se trata de una torpeza ocasional ni de una descoordinación sin importancia. Es un relato manipulado desde la raíz, una ficción construida para engañar. Cuando la supuesta admisión de error no aborda los hechos centrales, es evidente que no busca reparar, sino distraer y evadir responsabilidades. Y mientras juega esa carta de falsa humildad, evita cuidadosamente mencionar los aspectos clave. Quien decidió omitir el nombre de Carlo de las listas, desde cuando sabía que acudiría a Viernes. ¿Qué papel tuvo en la gestación de esa puesta en escena? ¿Cómo pudo no saber nada cuando todo apuntaba a que lo sabía todo? La era de la impunidad ha terminado. En vez de responder a estas preguntas cruciales, cambia de registro y, en lugar de dar explicaciones, intenta despertar compasión. Y no solo eso, la negación continúa, incluso cuando ya no tiene sentido. Se atreve a afirmar que no conocía ni a Mar Flores ni a Carlo Constancia. Literalmente dice, yo no conocía ni les conocía. Y ahí, el desconcierto ya se vuelve ridículo, casi esperpéntico. ¿Cómo no conocer a la expareja de tu hija, padre de tu nieto, figura pública durante años, vinculada a uno de los escándalos más sonados del entorno mediático? ¿Cómo borrar décadas de cruce de caminos, de titulares compartidos, de tensiones públicas y privadas entre los Campos y Mar Flores? A estas alturas, negar esa relación no solo es un insulto a la inteligencia del espectador, es también una ofensa a la memoria colectiva. Porque todo está documentado, las revistas, los programas, las entrevistas, no es un pasado difuso ni enterrado, está ahí, accesible para cualquiera que quiera consultarlo. La memoria es implacable, y sin embargo, Terelu pretende reescribirlo con una frase, como si bastara con decir yo no conocía para que el pasado desaparezca. Como si todo el país fuera a aceptar, sin más, que no existió ninguna relación ni roce ni conocimiento entre ella y quienes hoy están en el ojo del huracán mediático. Y esa es la esencia de lo que está ocurriendo, el intento desesperado de borrar, reescribir, edulcorar, tergiversar no solo los hechos recientes, sino también los antiguos. Porque cuando ya no se puede justificar lo que se hizo,
lo único que queda es negar lo que fue. Y ese es el recurso más peligroso de todos, fingir que la historia nunca ocurrió para no tener que rendir cuentas de ella. Pero esa maniobra, en tiempos donde todo queda registrado y la hemeroteca es una herramienta implacable, no solo no funciona, sino que se vuelve dramáticamente contra quien la intenta. Y mientras Terelu insiste en su versión vacía de contenido, mientras apela a sentimientos sin responder a hechos, lo más revelador no está en sus palabras, sino en los silencios de quienes la rodean. El miedo a la verdad es ensordecedor. Un entorno de compañeros que no se atreven a decir lo que piensan y una audiencia que, lejos de olvidar, guarda cada detalle con la claridad de quien ha sido testigo de un engaño masivo. La pregunta ahora no es si Terelu mintió, eso está cristalino. La pregunta es si este tipo de televisión seguirá permitiendo que se manipule la verdad en horario de máxima audiencia, y sobre todo, si los que callaron por miedo o por conveniencia, serán algún día capaces de decir en voz alta lo que tantos ya sabemos. Porque lo que está en juego no es solo la reputación de una presentadora, sino la dignidad de un medio que no puede seguir premiando el engaño. En Chismeando con Glamour seguiremos cada paso, desvelando cada mentira y exponiendo la realidad que otros quieren ocultar. Este es el desenlace que ha dejado a Terelu Campos contra las cuerdas, con su credibilidad hecha añicos. No te pierdas ni un solo detalle de esta impactante verdad que lo cambiará todo. Suscríbete ahora a Chismeando con Glamour para nunca perderte lo último y la verdad más explosiva. Hasta la próxima, donde seguiremos destapando los secretos que sacuden el mundo del espectáculo.